Pero también pudo haber reuniones que no serían tan negativas, sino a lo mejor de mujeres escondiéndose, compartiendo sus conocimientos y eso, ¿no? Y todo eso, ¿no? Sí, de hecho, bueno, yo por ejemplo, para mí lo que eran los aquelarres era la reunión de una serie de personas, hombres y mujeres, no tenía por qué ser solo mujeres, que tenían conocimientos, pues eso, de plantas, de fases lunares, de los ungüentos que se utilizaban para sanar, de remedios, y que se reunían siempre para ponerlos en consenso entre ellos, ya que, bueno, venían de diferentes puntos de la geografía, y en cada punto pues seguramente habría una planta autóctona que en otro no tendría, y eso lo ponían en consenso, lo debatían, y solía hacerse de noche y en lugares apartados, pues por miedo a las represalias, a los castigos que les pudieran ser infligidos, puesto que en una zona donde siempre pues eso prevalece una religión, estos librepensadores, esta gente que era, pues eso, los primeros médicos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no solían siempre estar muy bien vistos. Eso yo creo que sería lo que de verdad podría ser el 90% de las veces un aquelarre. A mí hay una cosa, no quiero interrumpir. No, al revés, esto es un debate que interrumpe. Hay una cosa que me interesa bastante, me llama mucho la atención siempre, que viene muy a colación de lo que comentabais antes del caso este de las acusaciones de haber visto a gente que realmente tenía patas de cabra en vez de piernas humanas. Sí. Eso está muy relacionado con uno de los conceptos que se sabe de los aquelarres, aparte de todas las actividades que se hacían, es que bastantes personas iban disfrazadas. Iban disfrazadas muchas veces, la mayoría de las veces, con atuendos animalísticos. O sea, eran entre ellos, por ejemplo, pues de macho cabrío, de lo que fuera, ¿no? Emulando, pues eso, a un animal. Y más que el disfraz en sí, el atuendo, que eso es otra cosa aparte, el por qué se iba de un animal en concreto, yo creo que la cuestión está en por qué se iba disfrazado. Y ahí entramos en el tema, es como una rueda, digamos, que entramos en el tema del anonimato, en salvaguardar tu propio anonimato. ¿Por qué? Porque a lo mejor, o porque no sabes quién está ahí, quién puede estar en ese aquelarre, o porque sí sabes quién puede estar en ese aquelarre, y luego de ahí saltamos directamente a esas acusaciones. Pues bueno, si alguien acusa directamente, muchos de ellos seguramente habían estado en ese aquelarre. O sea, yo imagino, supongo, estaría clarísimo que habría mucha gente que sí que participó en esos aquelarres, evidentemente de manera anónima, con esos disfraces, esos atuendos, y luego acusó a personas que sí que a lo mejor iban a cara descubierta, que las había. Curioso. Yo, bueno, decir también que la descripción, por ejemplo, que encontramos en el libro Las brujas y su mundo de Caro Baroja, que habla que en estas reuniones pues acudía, según esos testimonios de brujas, ajusticiadas, que acudía un demonio enorme con la cabeza de macho cabrío, con pelaje negro, que caminaba a dos patas, pero que también tenía forma de hombre, que tenía prominentes cuernos a cada lado y uno tercero en su frente, del cual emergía una luz y que alumbraba, ¿no? Iluminaba también luz y fuego, y que iluminaba a los que estaban presentes en el aquelarre, ¿no? Los neófitos, por así decirlo, los novatos, allí les nombraban, ¿no? Con un cargo, adquirían como más nivel dentro de la magia, pero tenían que rendirles tributo al demonio, ¿no? Tenían que le besaban el ano. ¿Me confundo? ¿O era así, más o menos? La verdad es que hay tantos testimonios, sí, que no se sabe si eran los neófitos, si las propias brujas, si era la que iba a ser la reina de brujas de ese día, si eran 3 cuernos, como tú dices, o 5, o era una bola en medio de los 5 cuernos lo que alumbraba, o era uno de los 3 cuernos. Son testimonios que nos ha llegado a la actualidad. Hay millones de testimonios, sí. Uno por cada bruja a la que se le torturó. Sí, pero es la imagen del aquelarre que todos tenemos en mente, ¿no? La que nos llega por la cultura, por la tradición y por ese periodo, ¿no? Que sería el de la Inquisición, que fue el que recopiló esos testimonios, ¿no? De las brujas. ¿Por qué lanzaban semejantes testimonios a base de torturas? ¿Les salvaba ello de la muerte? No, para nada. Pero sacaba la tortura en ese momento y automáticamente, pues, o bien las asesinaban o las metían en la cárcel en espera. O sea que puede ser que todo esto fuese, o bien, debatiendo, como opinión personal, estos testimonios fuesen o bien fruto de las alucinaciones
o bien falsos testimonios para librarse de esa tortura, ¿no?, a las que eran sometidas. Yo lo que creo de manera personal, realidad, sí, es que los primeros testimonios que hubo sobre los aquelarres fueron sacados por mediación de tortura. Los primeros que hubo, que hablan de lo que tú me preguntabas antes, ¿no?, de comer muertos, de los niños recién nacidos, etcétera, etcétera. Y luego el resto, muchos de ellos, no olvidemos que cuando sale una moda todo el mundo la hace, pues seguramente habría gente en esos pueblos que iría de puritana o no y le gustaría este tema, y entonces se dedicarían a copiar algo que a otra persona se le sacó mediante tortura. De hecho, normalmente ellas no describían el aquelarre, sino eran preguntas a las que contestaban sí o no. O sea, pero que, claro, ahí damos en el clavo de que también podía haber gente perturbada o loca, que imitando estos testimonios pensasen que hacían el mal y que lo hicieran realmente también. Sí. ¿No? O sea, sí, que estamos pero yo considero que esos fueron unos imitadores de los primeros testimonios que se sacaron por mediación de tortura, porque, como repito, normalmente no se les dejaba, bueno, aparte tampoco estaba la persona como para soltar una parrafada de lo que hacía o lo que dejaba de hacer. Sí. Normalmente eran preguntas que se contestaban con sí o con no, y como en todos los casos hay pues gente que no está bien de la cabeza en todos los ámbitos de la vida, pues muchas veces muchos de los inquisidores, de hecho los que hicieron el Maleus Maleficarum, eran dos personas que estaban sumamente perturbadas. El ser humano lleva sus deseos más ocultos muchas veces a flor, sí, con este tema. Me refiero, por ejemplo, una persona que se hubiera dedicado a la Inquisición, que fuera un psicópata, pues evidentemente recrearía sus fantasías preguntándole a otra persona que está siendo torturada si es verdad que hacía eso, para que se me entienda, vamos. ¿Qué podíamos decir de la Inquisición o Santo Oficio para aquellos que no estén muy metidos en el tema? La Inquisición aquí en España, la verdad es que no machacó demasiado. Hubo pocos casos de muertes y la verdad es que, bueno, pues los altos mandatarios que vinieron a las provincias, bueno, se conoce lo de las brujas de Zugarramurdia, que hubo como unos 5 procesos de la Inquisición, fueron muy, muy benévolos. Eran personas que no creían, por lo menos aquí en Asturias, al 100% en la existencia de las brujas. Entonces eso también ayudaba. Sí. Una rama, ¿no?, especial de la Iglesia también para perseguir. Bueno, aquí se crearon el Santo Oficio lo crearon los Reyes Católicos para perseguir la herejía dentro de la Iglesia Católica. Entonces, bueno, eso fue expansionando. Tú sabes que le das un arma a una persona que sea, bueno, medianamente, y en fin, el pifostio que puede armar es muy grande. Que fue lo que pasó, por ejemplo, en el resto de Europa, sobre todo en Alemania. Fue una zona muy castigada por la Inquisición. Y el sur de Francia también. También. Sí. Yo creo que realmente cada opinión, estoy muy cerca de ti en la opinión, desde luego que cada aquelarre sería un mundo. Empezarían de determinada manera, me imagino que si ponemos todo sobre la palestra, pues tendrían algunas cosas que serían más o menos parecidas, paralelas, quizá porque habría una hoja de ruta, por así decirlo, pero luego cada uno, evidentemente, ahí primaría libre albedrío. Y opino también, efectivamente, que los reales deben ser los primeros y los siguientes ya están casi, por decirlo, sí, totalmente alterados en su celebración y su concepto. Y luego entraría la cuestión, efectivamente, de la Inquisición. Vamos a ver, por una parte, las torturas que hubo y los testimonios que se sacaron a través de esas torturas, en principio imagino que muchísimos, si no, la parte mayoría serían falsos, porque ¿qué quieres que te diga? Yo, si ya me están torturando, sé que me van a matar, pues no suelto prenda. Por total me van a matar igual, así que no les doy lo que quieren. Eso por un lado. Y por otro, la Inquisición yo creo que debió reactivar precisamente casi todas las cuestiones de, no sé cómo decirlo, las cuestiones negativas que luego se le achacan a todas estas celebraciones de los aquelarres. Supongo que fueron muchas reactivadas precisamente por la Inquisición. Es decir, yo creo que quizás sin ninguna prueba de que hubiera cuestiones malas, ni asesinatos, ni cosas así posibles en un aquelarre, fueron acusados de ese tipo de cosas sin fundamento ninguno, y al final lo que yo creo que se consiguió es que pasasen cosas realmente malas en algunos. Y no desestimo para nada, volviendo a lo de antes, que
en determinados aquelarres, si no muchos, fueran gente de este tipo, quizá de la Inquisición, esbirros de la Inquisición, por así decirlo, no solamente a acusar, sino a provocar algo, a provocar algún tipo de actitud, un altercado, lo que fuera, un sacrificio, algo así, para luego tener a más o menos una prueba, ¿no?, de algo. Así que, efectivamente, mi conclusión, que cada uno sería un mundo. Y bueno, hay torturas increíbles que se practicaban en aquella época. Me acuerdo cuando estuvimos en Toledo, en el Museo de la Inquisición, ¿lo recuerdas? Yo creo que fue en Santillana del Mar. Santillana del Mar. También, pero estuvimos en Toledo. ¿Te acuerdas que había otro? En Toledo visitamos otro museo también de la Inquisición, y en Santillana del Mar está, por supuesto, museos más grande y más, está más detallado, ¿no?, que aquel. De hecho, era como una especie de expansión, ¿no?, podríamos decir. Bueno, Santillana del Mar lo tenemos más cerca. Existen dos museos, por así decirlo, de la Inquisición: Santillana del Mar y Toledo. Recuerdo una, entre tantas, por ejemplo, la Dama de Hierro, que es una especie de ataúd muy grande, que por dentro tiene pinchos, ¿no?, y ahí metían a la mujer, cerraban y bueno, pues la empalaban prácticamente con esos clavos. Sí, además con unas medidas específicas para que no muriese en el acto, sino que tardase posiblemente días en morir. Sí. Precisamente la Dama de Hierro fue utilizada por Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta, ¿no?, que es otro personaje histórico también que causó muchos estragos, según cuentan las leyendas oscuras. Que también hay leyendas, ¿no?, que atribuyeron que todas esas acusaciones que le dieron a Elizabeth Bathory que no fueron reales. Pero bueno, es otra figura histórica que trataremos en otro podcast, por ejemplo, dedicado al vampirismo, ¿no? Podríamos hablar de ella. Pero hablamos de esos utensilios reales. Máscaras, por ejemplo, que imitan a los cerdos, a los burros, hechas con láminas de acero, que se calentaban al fuego a rojo vivo y se ponían, ¿no?, para hacer burla de los acusados cuando los llevaban. Otra, recuerdo que era como una especie de pirámide, donde sujetaban al acusado arriba, desnudo, con la pica apuntando al ano, y entonces lo iban bajando poco a poco y acababa siendo desgarrado y muerto pues por el ano, ¿no? Hay un montón más. Se le bajaba, sí. Se le descolgaba, no poco a poco, se le descolgaba. De golpe, vale. Sí. Sí. Eso se le llama la cuna de Judas. ¿No? La cuna de Judas. Yolanda es experta en los métodos de tortura inquisitoriales. Es un tema que le encanta y desde luego nos puedes aclarar muchos más detalles, ¿no?, de torturas utilizadas. Matiza, ¿no?, un poco. Sí, pero torturas utilizadas para... Ahora ya pregunto todo. ¿Torturas utilizadas por la Inquisición en general o torturas específicas para las brujas en particular? Porque no son las mismas, ni se utilizaban las mismas tampoco. No, pues diferencia en eso, mira, es algo que no sabíamos, yo no sabía personalmente y seguro hay que determinadas cosas que sí, o sea, determinadas torturas que sí se utilizaban con las brujas y otras no. Por ejemplo, la cuna de Judas es algo que no se solía utilizar para las brujas, sino más bien para la gente que estuviera acusada de ser homosexual, para el hombre que estuviera acusado de ser homosexual. De ahí, pues la simbología de dejarlo caer encima de una pirámide en el ano, etcétera, ¿no?, y reventarlo. Y esas cosas tan agradables. Pues eso es muy interesante. Es un a las brujas se le utilizaba la tortura del agua, que es introducir, o sea, se le ataban una especie de camilla o mesa de madera, se le introducía o bien un embudo o un trapo. Aquí en España, en Asturias, a una de las brujas acusadas por la Inquisición, a Teresa Prita, fue lo que se utilizó. Eso, o bien un embudo o bien un pañuelo que se le introducía por la garganta para evitar dos cosas: uno, el vómito, y dos, darle siempre una sensación de ahogamiento al estar el pañuelo humedecido, y se le hacía tragar ingentes cantidades de agua, ¿no? Esto podía estar más refinado todavía si se le ataba alrededor de la cintura pues un alambre con espinos, entonces la barriga le hinchando y va desgarrando. Esto podía ser acompañado de patadas, golpes, saltar encima del reo, del acusado, etcétera, etcétera, cosa que no se utilizaba con las brujas, puesto que seguramente, bueno, pues el inquisidor, la persona que la estaba torturando, pues pesaba como 3 veces más que una mujer pequeña, mayor, la reventaría, ¿no? Y el divertimento era, pues, alargar un poco el sufrimiento. Luego estaba también, Chema lo comentó en el anterior
podcast que hablábamos de la brujería, sobre tirarla a un río. Si la bruja se hundía y se ahogaba era porque no era bruja, y en cambio si flotaba, porque tenía esa mala suerte de flotar, era que sí la era, porque se supone que rechazaba el agua bautismal de Dios. Esto también se hacía con una silla. Cosa, por cierto, que es absurda. Sí. Porque estaríamos hablando, en todo caso habría que hablar de agua bendita, no del agua de un río, ¿sabes? Y aparte, bueno, Jesucristo anduvo sobre las aguas, es decir, la simbología siempre estaba a expensas del divertimento de la persona que lo estaba haciendo. Yo no estoy diciendo que la Inquisición, a ver, no ha sido buena, pero tampoco ha sido tan mala como nosotros pensamos. Los que eran malos eran los delegados de la Inquisición. Es decir, muchos de los comendadores o de la gente que sí mandaba en la Inquisición, hubo muchas de estas cosas que no llegó a saber hasta último término. Sí, entonces, que habría gente que se excedía, encargados, ¿no?, de los pueblos, claro. Personas, pues eso, el típico... la típica persona del pueblo que tenía más dinero, que tenía más, ¿no? Y eras el delegado, lo que era el antiguo señor de horca y cuchillo, que seguramente los reyes de esos países no sabrían efectivamente que les daban ese tipo de poder, y entonces, bueno, ellos se les iba la olla de aquella manera. Ahí está la clave, efectivamente. Hay determinada gente, muchísima, en todas las épocas, en todos los sitios, que lo que les falta es el poder, es tener el poder de algo sobre personas, en este caso, o el poder de juzgar, o poder de a nivel efectivamente de torturar o de lo que sea. Noche de mitos se emite desde un lugar mágico. Hoy toca un nuevo lugar cargado de historia, sacralidad y leyenda. Ahora hacemos una pausa en el debate, seguiremos más tarde, pero vamos a ir caminando por los patios del castillo de Ponferrada y escuchando a Francisco Javier García Bueso, su director de museos del Ayuntamiento de Ponferrada. Vamos a seguir escuchando la historia del castillo mientras paseamos por el patio con él, escuchando su historia. Bueno, pues vamos a ver, aunque sea de una manera rápida, porque la exposición sin duda pues requiere de tiempo. Vamos a entrar a ver una exposición que vosotros mismos juzgaréis, pero que es considerada pues una de las grandes colecciones europeas en libros facsímiles de autor y obra gráfica. Es una exposición cuya historia es bastante curiosa, su historia reciente, porque abrió las puertas de este edificio en 2010, pero llegó aquí de una manera poco habitual, ¿no? O poco convencional, por lo menos, a través de la llamada de un anónimo coleccionista vinculado familiarmente con Ponferrada, con el Bierzo, que hace una propuesta al Ayuntamiento de Ponferrada de prestar 30 libros de tema de caballería, de caballeresco, para que el Ayuntamiento estimase si se podía hacer con ella una exposición de carácter temporal. Bueno, aquellos 30 libros iniciales son más de 650 hoy, 100 de ellos forman parte de la exposición y el resto del fondo de la biblioteca. Entonces, hay un primer capítulo dedicado a la religión. Bueno, en este primer capítulo ya escuchamos de fondo el gregoriano, que es una de las, o por lo menos nosotros lo consideramos como una pieza más de la exposición, porque la selección musical para esta exposición permanente, en la que el coleccionista además ha depositado toda la colección de forma desinteresada, la selección musical ha sido hecha ex profeso por Fernando Argenta, hace bien poco fallecido, famoso compositor y divulgador junto a Ataúfo Argenta, su padre, tantos años los que a través de la radio en España pues dirigieron los programas de música clásica. En este caso el argumento musical es distinto para este primer capítulo que para el segundo. Este primero dedicado a religión y el segundo al esplendor de las ciencias y las humanidades. Ese canto gregoriano de fondo nos lleva al olor casi a tinta del escritorio medieval, a la mano esmerada del monje que confeccionará estos libros durante los primeros siglos. La exposición arranca con este primero, que es una Biblia excepcional,
es la Biblia visigótico-mozárabe, cuyo original se conserva en la Colegiata de San Isidoro, en León, y que además aparece abierto por el colofón, es decir, por el último folio. Y aparece abierto así porque esos dos personajes que aparecen, que son Florencio y Sancho, que miran al lector brindando con una copa, revestidos con la dignidad del púrpura y esos mantos dorados, nos dicen que son miniaturista y calígrafo, que estamos en septiembre del año 960, que las espaldas se han curvado, las costillas les arden y los ojos se han quedado cegatos, pero que brindan con éxito por haber finalizado esta obra, que supuso además el sacrificio de más de 170 reses de ovino para la confección de esta Biblia excepcional. Fue una Biblia que tuvo después una influencia notable, sobre todo en la iluminación, es decir, en las imágenes que dan luz a esos textos. Es bien distinta a esta otra, que es la Biblia románica de Burgos. Hace apenas una década se descubrió que en el monasterio de las Huelgas de Burgos, en otra Biblia, aparece inserto un suelto que no era de aquella sino de esta, y que es el que ven ahí cosido, que nosotros colocamos con esa letra capital que arranca que inicia ese texto como un homenaje o una alusión simbólica a Ponferrada como lugar donde se encuentra esta colección. Hay otro tipo de Biblias, como son las llamadas Biblias ricas. En este caso no contienen todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Son Biblias confeccionadas para la instrucción en la doctrina de nobles, príncipes y reyes. Contienen distintos fragmentos de las Escrituras comentados por los mejores teólogos del momento, con esa decoración de dorados, con ese alarde en el repertorio decorativo, esos azules extraídos del lapislázuli, solo al alcance de los mejores artistas, de los artistas al servicio de la corte, los mejores encuadernadores, los batihojas al servicio de la encuadernación de estas obras excepcionales. También son estas excepcionales, como la Biblia de Borso d'Este, Biblias ya del Renacimiento italiano, Biblias en las que ya se conoce la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, pero que se siguen encargando por los nobles que sean manuscritas. Esta, a diferencia de las otras, tiene en su cartela una llave que abre los secretos de la Biblioteca Imposible. La Biblioteca Imposible es un proyecto editorial de Franco Cosimo Panini, un gran editor italiano, que a pesar de su mucha fortuna económica se lamentaba de no poder tener los libros más hermosos del Renacimiento. Por eso emprendió un proyecto editorial para en ediciones facsímiles conseguirlos, y los 11 que actualmente hay en esa Biblioteca Imposible están en esta colección, en el Castillo de Ponferrada. También está en esa serie que es la Biblia de Federico el Montefeltro, un personaje que habréis visto, gran duque de Urbino, lo habréis visto de perfil siempre con esa nariz de puente. Se mandó retratar de perfil porque era tuerto con una lanzada que le habían dado y no permitía que se le viera ese defecto. Y aquí tenéis uno de los dos volúmenes que hacen su Biblia, ¿no? Excepcional desde el punto de vista decorativo, sí, con pintura a punta de pincel, con unas iluminaciones y un alarde en el uso del oro extraordinario. Aquí está el breviario Grimani, que sepamos es la única edición que hay en España de este breviario, solo su encuadernación pues ya sorprende. O estos otros que son dos pequeños libros de horas, el libro Torriani y el libro de horas de Claudia de Francia. Tiene más de 30 la colección. Aquí hay 20 expuestos, el resto está en la biblioteca. Sabéis que los libros de horas permitían que el noble siguiera la vida del monje y en determinados momentos del día reflexionase sobre fundamentalmente aspectos de la vida y de la pasión de Cristo. Unas veces como regalo entre embajadas diplomáticas, otras veces regalo de boda en la corte, pero siempre objeto de veneración, objeto suntuario. En ese caso vemos como buscando la rareza no del negro sobre el blanco, sino del dorado sobre esos folios teñidos, o que hace alusión precisamente, y por eso está abierto por ese folio. Ahí representa a San Antonio Abad, aparecen las llamas bajo sus pies y aparece la tau azul bordada sobre la esclavina de su hábito. Nunca le falta de fondo ese cerdito con la campanilla que le ha hecho tan célebre y que hasta hace bien poco, y hasta bien entrado el siglo XIX, en tantas parroquias españolas existía
la cofradía de San Antonio Abad, de San Antón, siempre conectado con todo el imaginario junto a los santos propios del mundo rural como San Isidro. San Antón y San Isidro nunca faltan en cualquier pequeño pueblo que se precie, ¿no? Pero otra de las singularidades de la colección es sin duda la de los libros beatos. El Castillo de Ponferrada es el único lugar en el que se puede encontrar, ¿no?, con todos los libros beatos que han sido facsimilados hasta el momento. Los 22 están aquí, libros que son una de las aportaciones fundamentales del arte hispano a todo el contexto del arte medieval europeo. Bueno, se ha dicho mucho y se sigue especulando sobre otros beatos que se conoce existieron, por ejemplo como el de Guadalupe, y que actualmente no se conocen, y sobre el propio origen. Bueno, beato no es en ese caso ninguna categoría previa a la santidad, ni es tampoco beato el que va mucho a misa, o beata la que no era monja pero había ingresado en un beaterio, sino que aquí es algo más sencillo. Beato es el masculino de Beatriz, Beatrox, es decir, la que hace feliz, eso significa Beatriz, el que hace feliz es Beatrox. Beato es un nombre de pila de un monje que está activo en el monasterio de San Martín de Turieno, que será después llamado Santo Toribio de Liébana, en aquel valle fantástico de Liébana, donde, muy próximo a Potes, donde un monje que se llamaba Beato escribe un libro que tendrá un importante impacto en el contexto de su tiempo. Es el comentario al Apocalipsis de San Juan. Ya sabéis que el Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Dice: yo, Juan, soy el autor. Sin embargo, solamente es una atribución, en el caso de que ese Juan fuese el mismo Juan que el evangelista y que ese libro le hubiera sido inspirado en la isla de Patmos. Se tiene como autor, pero sin que se tenga la total certeza de que estamos hablando del mismo autor. Bueno, pues Beato escribe en un momento importante, con el Hipando de Toledo, con la herejía de los adopcionistas, ese libro al que además Beato da imagen, da luz a través de iluminaciones. Los monjes que vieron ese comentario al Apocalipsis serán los encargados de realizar otros códices en otros monasterios del norte de la península que darán lugar a toda la serie de beatos que vemos. Desde los primeros vemos el de San Sever, el del monasterio de Santo Domingo de Silos. Muchos de ellos paran pues el Códice de Berlín, el Códice de Navarra en la Biblioteca Nacional de París, el de San Andrés de Arroyo, que este sí que se conserva en aquel monasterio de Palencia, y este que es el último, de hacia 1220, que es el del monasterio de las Huelgas de Burgos. Bueno, además permiten estudiar de una manera muy clara toda la evolución iconográfica a la hora de representar las imágenes. Muchos de ellos fueron sin duda fuente de inspiración para pintores expresionistas. La misma Biblia que vimos al principio, cuando uno la estudia desde el punto de vista iconográfico, el toro del Tetramorfos, el toro que representa a Lucas, es idéntico al toro del Guernica de Picasso, porque Picasso vio aquella Biblia en la exposición de Barcelona de 1929 y en París en 1931. Bueno, aquí están claros, ninguno. Algunos se podían hacer semejanzas con las señoritas de Aviñón. Hay otros libros de temática religiosa en los que predomina más la imagen, el aparato didáctico y el poder de la imagen en sociedades iletradas, por contra este otro, que es un buen ejemplo de cómo un libro puede ser concebido en dos lugares diferentes y en dos momentos distintos. Este es el Salterio anglo-catalán, parte fue hecho en Canterbury, en Inglaterra, y parte en Cataluña. La imagen ya en forma de viñeta, con esos fondos siempre dorados, la perspectiva algo ingenua, pero que responde bien a esos parámetros de arte didáctico, y la división del texto claramente en columnas con esas iniciales doradas. Pues hay martirologios, hay libros excepcionales desde el punto de vista artístico, como el Leccionario Farnese, que fue un misal utilizado como tal en la Capilla Sistina en el siglo XIX, fue a parar a la familia de los Townley, que son los que le dieron esta encuadernación. Ahí veis por ese espejo las armas esmaltadas de esa familia, y se ve claramente la ascendencia de Rafael y de Miguel Ángel en Giulio Clovio, que fue el artista que iluminó este magnífico misal. Este otro es el último del primer capítulo y es el libro de los Caballeros de la Orden de Santiago de la Catedral de Burgos.
Es un libro excepcional porque se considera el armonial ecuestre más antiguo. Es un libro que estuvo abierto durante 400 años y en el que, cuando los caballeros ingresaban en la Orden de Santiago, se mandaban pintar. Vemos cómo Diego Martínez de Lerma no pagó lo mismo que el resto de esos otros caballeros que se mandaban pintar a tamaño menor. Al menos se ven 3 manos claras. El pintor encargado de dar forma a esos corceles, siempre tan briosos, de corbeta, con las manos delanteras levantadas. Otro caballeros y otro va pintando la heráldica. 400 años de escudos que nos permiten hacer un estudio de la evolución de toda esa armería. Y bueno, se ven claramente también detalles pues muy bellos, ¿no? Desde el punto de vista anecdótico, cuando no se pagaban los plazos, cómo se les borraba el rostro, se les ponían las armas de otro caballero que estuviera en conflicto con ellos. Bueno, hemos incorporado a todos los módulos de la exposición unas pantallas táctiles en las que el visitante va pasando páginas y viendo estos detalles. Aparte, unas audioguías en castellano, inglés, alemán y francés. Está todo el discurso de la fortaleza y de la exposición. De aquí pasamos al segundo capítulo. Cambia el ritmo, cambia la luz, cambia la música. Bueno, sirve de puente entre los dos capítulos que es un libro excepcional, aunque parezca un contrasentido. Yo decía al principio que el castillo no es tal, tampoco este libro es un libro. Este es el famoso Códice Calistino. Muchas veces, por desgracia, pues las obras de arte o los libros pasan a conocimiento del público por robos. Casi siempre el cine y la literatura se han encargado de hacer parecer que eran robos de guante blanco. En este caso, recientemente fue robado de la cámara acorazada de la Catedral de Santiago el Códice Calistino. Uno idéntico a este es el que vemos siempre que abrimos las puertas de aquella catedral. Y como decía al principio, no se trata de un libro, sino de 5 libros bien distintos, unos de los otros. Los 4 primeros son de autor anónimo, solo el quinto está atribuido al monje francés Amerit Picaud y solo el quinto es el Liber Sancti Jacobi, es decir, la guía del peregrino. Hay otra parte estrictamente musical, otra que son las gestas de Carlomagno, otra que son los milagros de Santiago y su peregrinación en Hispania, que nada tienen que ver unas con otras. ¿Qué ocurre? Que es Calixto II Papa el que los compila, los cose en un códice, pone una carta al principio que dice: yo, Calixto Papa, soy autor de... Bueno, es un libro fundamental también para la historia de Ponferrada y de esta fortaleza. Si nos asomásemos a esa ventana veríamos el puente, la Ponferrata, y si abriésemos este códice por el 194 recto, ahí aparecería su nombre escrito. Es el último libro, la guía, fechada hacia 1160, poco después de que en 1090 se le colocaran las grapas y las barandillas de hierro. Es una colección rica en mapas y en atlas. Hay más de 30, de ellos se exponen 4 en la exposición. Este, pues quizás sea especialmente significativo por su autor, Pedro Teixeira, el autor de la cartografía de la topografía de Madrid. Es un gran cartógrafo al servicio de la corona española. Por orden de Felipe V describió las costas españolas. Ahí vemos el antiguo reino de Galicia, pero visto desde la perspectiva del navegante, para ser visto desde el que viene arribando las costas en esos navíos. Hay otra parte de la cornisa cantábrica que cartografía con una perspectiva desde luego imposible para su tiempo, aquella perspectiva aérea que casi es totalmente fiel a lo que hoy sería una vista aérea con los medios más avanzados. Atlas, descriptor de las costas, pero instrumento fundamental para la defensa de las costas españolas, privado solo a la contemplación del rey y de sus hombres de la corte. Hay otros que son portolanos, que aparecen ya los puertos totalmente nominados, se van descubriendo nuevas razas, nuevos territorios, siempre representados de toda esa forma exótica, siempre con animales nunca vistos en otros lugares. Muchos de ellos vendrán aquí como verdaderos trofeos a los gabinetes de maravillas, cuernos, huevos de avestruz, que entrarán a formar parte también de los relicarios, siempre tenidos como objetos exóticos y que solo por su lejano origen ya se les confieren unas propiedades especiales. Los libros entran en el arte y en los libros, los animales. Hay libros de caza, hay 5 en la colección, este es uno de ellos, de Gaston Phoebus. Aparece siempre el noble representado en escenas cinegéticas y cobrándose la pieza.
bestiarios que son la fuente de inspiración para tantos artistas. Esos capiteles que vemos por tantas iglesias románicas han sido inspirados en el calor de toda esta literatura. Este es el único que se conserva en castellano, que es el de Don Juan de Austria. Ahí aparece el piojo y la chincha. Hay otros mucho más lujosos. Los animales aparecen pues, casi como divinidades. Ahí vemos que es un arte mucho más primitivo, mucho más esquemático, pero a la vez mucho más potente desde el punto de vista estético y artístico. Todos esos fondos dorados que le confieren por cierta divinidad casi totémica. Qué guapos animales, guapísimo. Esta es la Enciclopedia Botánica del Emperador Wenceslao. Es una obra excepcional. No es solo un tratado de botánica, sino que su decoración artística es una verdadera joya. Ahí hemos ambientado la gráfica de esa sala con algunos motivos. Veis aquel dragón que aparece en una de las miniaturas que decoran este tratado. La colección tiene las 1000 láminas de la Botánica de la Mar, están en la biblioteca. El libro de los medicamentos simples, más que un libro de medicamentos, un tratado, son verdaderos recetarios por los signos de brebajes y de remedios. Este es uno de los medicamentos, veis ahí la mariposa. Los colores que empleaban, de todo un poco, ¿no? Colores fundamentalmente, verdes, azules menos, porque era más difícil extraerlo, pero todo siempre de medios minerales y en algunos casos pigmentos extraídos de animales. Y luego siempre van a ser los aprendices y oficiales del taller los encargados de la molienda y de la compostura de todos los colores necesarios para que el maestro después fuera dándole. Y de hecho tenían que hacerse todos los días la tinta para que no coagulase. Se podía saber de qué escriba era sabiendo la composición que utilizaban. No había dos que utilizaban. Ya sabes que detrás de ellos, pues igual que detrás de las piedras del castillo, hay algunos que son palimpsestos, es decir, que debajo de lo que leemos hoy había escrito antes otra cosa distinta que luego fue cubierta. Hay épocas también de grave crisis del pergamino y en muchos casos los notarios no tenían ya para escribir y eso supuso la destrucción de algunos documentos para sobreescribir sobre ellos. Bueno, hay tratados de medicina como el Canon Medicinal de Avicena, un tratado que estuvo vigente su conocimiento hasta el siglo XVIII. El tratado de cirugía de Albucasis, veis allí. Este es un libro excepcional, escrito en alemán. El Splendor Solis, un libro de alquimia. Ahí veis a esos personajes que han introducido una redoma, le han dado unos brebajes mágicos y se van convirtiendo en distintos seres. De estos hay varios, Taquinum Sanitatis, que son tratados en los que nos van relacionando todas las propiedades curativas de las plantas o de los animales. Hay libros de música, libros de astronomía, las peripecias de un sultán en el libro de la felicidad, las colecciones americanas de Leonardo, y hay una última parte que tiene que ver con el proyecto de la biblioteca, que es la de la obra gráfica. Hay libros que, a diferencia de la mayoría de los que estoy viendo, son libros de autor. Es decir, este, por ejemplo, es uno de los libros más deseados en el coleccionismo de bibliofilia actual. Es el Quijote ilustrado por Dalí, dibujos preparatorios de Picasso para Guernica, de los que se exponían en el Casón del Buen Retiro, o el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz ilustrado por Chillida. Pero de todos, como la biblioteca fue después la siguiente fase que encajaba con la exposición, este nos parecía que era también especialmente simbólico, que es el libro de las suertes. Este es un libro complejo de magia, de tarot, de zodiaco. Es un libro de fundamentalmente jugadas de dados que obsesionó a Franco Cosimo Panini, al editor italiano, poco antes de morir, en un libro que estaba totalmente deslavazado en su ordenación. Lo consiguió finalmente y consiguió realizar esta edición que hemos abierto por esa rueda de la vida, esa rueda de la fortuna en la que todos, independientemente de nuestra condición, nos vemos rodar a cada instante, ¿no? Pues era un poco el propósito, y además con ese título de Libro de las Suertes, de desear fortuna a todos los que de alguna forma han querido abrir pues las páginas de estos libros y la puerta del castillo. Finalizada el montaje de la exposición, iniciamos la primera fase de la biblioteca.
de la biblioteca. Por aquí se puede pasar si tomamos un atajo, pero no tengo yo la llave, porque hay unas puertas ahí de cortafuegos al final. Entonces vamos a dar un pequeño rodeo y vamos a la biblioteca. Esta parte la construye Lemos, el conde, sobre dependencias templarias. Aquí decora con azulejos de Manises, que son unos de los talleres más florecientes de azulejería del siglo XV, y eso habla también del gusto refinado de este noble y de su potencia económica, ¿no? Y bueno, en este cuerpo bajo es donde se expone el proceso el famoso proceso contra los templarios del Archivo Secreto Vaticano, que fue adquirido por el Ayuntamiento de Ponferrada, desde que en el año 2000 la historiadora italiana Barbara Farfalle descubrió que se trataba de ese proceso al transcribir esta colección documental. Se conocen, a través de la transcripción de estos documentos, el interrogatorio a 72 caballeros de la Orden, en la que se conocen también los cargos que se le imputan, principalmente la sodomía, escupir al crucificado, adorar un cierto gato y una cabeza de 3 rostros. Conserva también los 3 sellos de cera de los 3 cardenales que actúan como fedatarios, los 3 cardenales inquisidores, que aquí propondrán la solución por no encontrar pruebas de cargo contra estos caballeros. Bueno, como sabemos, finalmente en 1312 serían condenados a la hoguera sus principales maestres, y con esas llamas terminaría la historia de la Orden, pero darían luz esas mismas llamas al mito, al halo de misterio y leyenda que ha envuelto la Orden hasta nuestros días. Relacionado con los templarios es la regla de la Orden, que se expone en esta otra vitrina, que también es, como otros libros que hemos visto en la exposición, un libro precedido de cierto misterio, puesto que el original fue robado en los archivos departamentales de Dijon en los años 80, sin que hasta el momento se conozca su paradero, que es este. Este se ha editado a través de unas fichas microfilmadas que existían de él, y se expone sobre las cartas de los últimos templarios. Los originales se conservan en el archivo de la Corona de Aragón, que ya sabéis que la parte original está situada al lado de la Catedral de Barcelona, y allí se conservan estas cartas, que son las de los últimos templarios, aquellos que pidieron favor a los reyes una vez que conocieron que estaba aquel proceso en marcha. Y al lado, pues no podían faltar obras que tienen que ver con el contexto de las cruzadas, porque sin las cruzadas no se comprende el sentido de esa orden del Temple, que llegará además a unar 2 naturalezas irreconciliables hasta el momento: esa naturaleza por un lado militar y por otra monástica. Bueno, hay piezas desde el punto de vista de la bibliofilia del arte excepcionales. Esta en rollo originalmente, luego fue cortada para darle encuadernación, y se exponen al lado de otros en este mueble que evoca a un facistol, a ese mueble litúrgico habitual de los coros para la exposición de cantorales, en este caso pues exponiendo diferentes ejemplares. Este tiene que ver con las cruzadas de Luis de Laval, con los pasajes de ultramar, siempre con esos fondos de ciudades idealizadas, y esas ciudades siempre fortificadas habitualmente aparecen también pues esos navíos de fondo. O este otro, que es tan hermoso, el Caballero Fizar, este libro en el que el caballero pues tenía una maldición. A pesar de ser el caballero más aguerrido al servicio del rey, cada 10 días se le moría el caballo. Al final fue despedido por el rey por esa cuestión, y pasará por distintas peripecias ese Caballero Fizar. Bueno, la colección, por otra parte, pues tiene diversas temáticas, como habíamos visto al principio, ¿no? Desde la genealogía de Cristo hasta la botánica de la mar, el Decamerón ilustrado por Celedonio Perellón, la enciclopedia francesa, el libro de horas negro. Bueno, es una muestra de la diversidad temática de la colección. Ya os quería enseñar en esta sala. Hemos habilitado una sala de investigación para que quienes quieran puedan
estrenar parte del fondo de novela histórica que hemos ido adquiriendo en los últimos años, Sociedades Secretas, Ocultismo. Bueno, le estamos dando un orden porque estos son los que vamos a recolocar en el piso superior. Encima hay otra sala donde va a ir el archivo. Bueno, y aquí tenemos algunos que estamos estudiando y otros que tenemos en el piso superior. En este caso, este es un libro interesante. Este es el libro de Cronicarum. Este es un libro interesante, pues bueno, a mí el tema de los grabados me interesa especialmente. Y aquí es donde aprendió Alberto Durero, con estos maestros del libro Cronicarum. Es un libro que bueno, pues tiene interés, aparte de todo, también porque parte, o sea, un artista va haciendo los textos con imprenta de tipos móviles. Ya sabéis que los libros incunables no son sinónimo de libro antiguo. Incunabula en latín significa en pañales. Son una denominación para los libros desde que se inventa por Gutenberg la imprenta, aunque parece que había precedentes ya, hasta 1500. Esos son los incunables, hasta 1500. Este se hace en imprenta, pero muchas de las imágenes están hechas en xilografías, en tablillas de madera. Hay muchas ciudades que aparecen representadas de la misma manera, solamente cambiando algunos colores. Es curioso. Bueno, pues he aprendido Alberto Durero. Aquí se conservan 5 de las colecciones que hay en la Biblioteca Nacional de España. Y bueno, a mí me interesa especialmente cómo los grabados van a ser tantas veces la fuente de inspiración para los pintores españoles. Muchos de estos grabados vendrán en barco, desde el gran puerto de Brujas al puerto de Santander. Después entrarán a Burgos, cabeza de las archidiócesis de Castilla, y estas estampas caerán en manos de artistas que tomarán, aquellos que tengan menor destreza, los elementos fundamentales de la composición, suprimiendo siempre los lejos de esas ciudades. Entonces, bueno, aquí lo interesante es ver, cuando estudias una pintura, en qué grabado se inspiró el artista. Muchas veces venían en repertorios cosidos, otras veces venían como estampas sueltas. Mucha de la pintura también vino en cobre. Se daba zumo de ajo a la plancha de cobre, se pintaba una pintura rápida con las escenas preferidas de la devoción de la época y soportaban mucho mejor el viaje en barco que no la pintura sobre tela. Luego hay otro tipo de obras que solemos enseñar a los visitantes, porque hacemos visitas también específicas a la colección y las explica el coleccionista, pues para que se vea otro tipo de libro con obra gráfica original de artistas. En este caso, pues estas son de Daisy Carmona, una artista cubana, y entonces esta es de la obra de Pablo Neruda. Entonces, bueno, veis que ese es el Códice Rosanensis, famoso, escrito sobre púrpura y enunciales. Veis que todas son enunciales, que es todo mayúsculo. El libro de las utilidades de los animales, bueno, arriba hay otro montón de ellos y espero que pronto podamos descubrir. Sí, no hay otra, es que no hay otra definición. Y se queda corta. Madre mía. Pues nada, aquí están para cuando queráis. Esto no tenemos ningún otro objeto que no sea el que quienes estén interesados. Por suerte ahora, por ejemplo, vienen bastante curiosos, sobre todo profesores de universidad, que bueno, al final vienes y puedes encontrar esto a tu disposición. Nosotros de la exposición también servimos el ejemplar para que se estudie, y luego muchos de los libros que los estudian y los transcriben están en la biblioteca, con lo cual pues es mucho más fácil. ¿Te has quedado con ganas de más? Entonces síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, iVoox y iTunes. Y si quieres saber más sobre nosotros, entra en nochedemitos.blogspot.com. Te sentirás cerca. Continuamos escuchando la última parte del debate sobre brujería. Me parece muy interesante, lo repito, el prisma que has dado a la diferencia entre torturas de la Inquisición. Que la Inquisición no hacía las mismas torturas a unos que a otros, que tenían unas específicas por procedimiento, y me ha gustado mucho también indicar que la Inquisición no es mala, como la pintan, sino que eran
las manos ejecutoras, por así decirlo, algunos cabos sueltos por ahí, ¿no? Y eso es muy, muy interesante porque sí, es una forma también de no ensuciar, ¿no?, la cara de la Iglesia más con este asunto, porque además mandamos un saludo también a nuestros amigos que están dentro de la Iglesia, aprovechamos también para diferenciar esto, es muy importante. Bueno, la Inquisición no fue buena. Hombre, hablamos de otros tiempos. Efectivamente, no fue buena para nada. Era un método de represión a lo bestia. A pesar, perdona, pero la Inquisición siguió hasta el siglo XVIII. Efectivamente. El problema era lo que decimos siempre. Siempre son los mandos intermedios, ¿no? Los que quizá... Sí. ¿no? Porque de hecho, por ejemplo, como hablábamos antes, ese famoso libro de Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, que fue hecho precisamente por 2 inquisidores, no fue aprobado por la Iglesia Católica. La gente piensa que era el manual que tenían todos los inquisidores para hacer los juicios, saber exactamente qué tipo de pena conllevaba, etcétera, etcétera. Pues para que se entere el oyente, no fue aprobado por la Iglesia Católica por inmoral y carente de ética. Es decir, no aprobaba la Iglesia Católica, sí otro tipo de iglesias, la práctica de las prácticas que ponían en este libro, que entre otras muchas cosas, incluso enseñaban al inquisidor a engañar al reo de una manera sin torturarle ni nada, para que acabara denunciando o acabara confesando, diciéndole que le iban a expiar las culpas, que no le iba a suceder nada malo y tal, para tener su confesión firmada y luego ya poder torturarle, ¿no? Era un poco carente de ética. Y una pregunta que os hago los dos es, ¿existen pocos referentes, procesos inquisitoriales por escrito? Aquí, de hecho, uno de ellos rescatado de la Chancillería de Valladolid. Y eso puede ser debido a que la Inquisición oficialmente no delegaba dentro del corazón asturiano tan temido, pero sí en estas manos, ¿no?, de señoríos, de pequeños monasterios, ¿no? Bueno, pequeños no tienen por qué ser pequeños, sino pequeños en comparación con otros referentes, quiero hablar, ¿no? Es decir, ¿y es por eso por lo que no hay escritos? ¿O porque se han destruido? ¿O un poco de todo? Yo creo que también es un poco la cosa así entre una cosa. Evidentemente está el concepto de divide y vencerás, ¿verdad? Que siempre es válido casi para todo. Y efectivamente, claro que se delegaría, en vez de ir, digamos, lo que es el cuerpo oficial, el grueso de lo que es la Santa Inquisición, pues efectivamente se delegaba en, determinada persona, de determinada villa o determinado pueblo, para tener un mayor control, porque claro, sería muy difícil tener un control total en un espacio tan grande, y mejor pues delegar en alguien que tenía cierto control económico de los recursos, lo que fuera, ¿no? De hecho, aquí en Asturias uno de los procesos que tenemos es muy representativo, que es el de Teresa Prieta o Prieto, la bruja de Jove. Ella fue acusada de brujería por una vecina y su caso fue designado al procurador fiscal Juan de Acebal. Este sí que le hizo, determinadas investigaciones y, juraba y perjuraba que era bruja, y él mismo lo llevó a su superior, que era el teniente corregidor del Principado de Asturias, el bachiller Brecianos. Y el bachiller Brecianos, lo que comentaba antes del tema de la Inquisición, que era el corregidor general, le dio la importancia justa. Fue una persona mucho más justa de lo que hubiera sido Acebal, de habérsele dejado manga ancha, ¿no? Este hombre, Juan de Acebal, fue bastante más sanguinario que su propio superior. Entonces, digamos que esos mandos intermedios como pasa en cualquier guerra. Cuando tú le das un arma a una persona y le das un poco de poder, te puede llegar a aniquilar una población. Entonces, esto funcionaba mucho también a base de denuncias. No solamente las propias torturadas, cuando eran torturadas, que denunciaban a quien fuese, incluso a su propia familia, con tal de librarse de esos dolores, sino también de vecinas envidiosas. ¿Qué no nos harían nuestros vecinos o nuestros conocidos que te tienen un poco de envidia si pudieran tener ese poder? Entonces, por ejemplo, una persona como hay también crónicas, pues una mujer que lleva a su hijo a una de estas curanderas, y la curandera, por lo que fuese, en esos momentos no había
los medios que tenemos hoy en día. El niño estaba enfermo de varicela o de viruelas o de lo que fuera, moría, pues al dolor de esa madre, ¿no? Pues se le unía un deseo de venganza hacia esa persona y la acusaba de bruja porque fue ella la que la mató. En cambio, en realidad era la que no lo pudo salvar. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces era un poco... es andar un poco con pies de plomo en este sentido. Si quieres te puedo contar un poco más de las torturas de la Inquisición que empleaba hacia estas mujeres. Sí. Adelante. Otro era la silla sumergible, pues se ataba la rea a una silla y se le sumergía en el río durante bastante tiempo. Se la sacaba, se le volvía a preguntar, si lo volvía a negar, se la volvía a sumergir. Aquí pasaban dos cosas, eso era una muerte segura. La rea, si no llegaba nunca a admitir los cargos de que se le estaba acusando, acababa muriendo ahogada. Y si los admitía, acababa en la hoguera. O sea, ya estaba condenada a muerte. De todas partes. Sí. Luego existía el desmembramiento por caballos, eso también era no específico de las brujas, pero sí, estos son los que más se utilizaban con ellas. El desmembramiento de los caballos era sencillamente atarle un miembro, un brazo a un caballo, el otro brazo a otro, pierna y pierna, ¿no? Y entonces hacer que cada uno de los caballos tomara una dirección diferente y le arrancaban los miembros. El potro de tortura también fue muy empleado para las brujas, aunque aquí, en España, hay una variante del potro de tortura. El potro de tortura era como un desmembramiento de los caballos, pero con una serie de inventos que se ponían a los lados de las camillas estas donde se les acostaba, ¿no? Unas ruedas donde se le iba dando para que fueran desencajándose los brazos, las piernas, etcétera. Aquí en España se utilizaba de otra manera diferente. Consistía en atar al reo a una banqueta o una silla y a lo largo de los brazos y de las piernas atarle una cuerda. Entonces el verdugo podía girarla a su parecer y acababa partiendo la carne, incluso llegaba a partirle los huesos. El aplastacráneos también se utilizaba. Consistía en poner la barbilla en como una barra de hierro y arriba del todo tenía como un casquete, como una polea, y iba, digamos que aplastándole la cabeza, ¿no? Para reventarle el cráneo. Con un torno, una prensa. Con un torno, efectivamente. Sí. El desgarrador de senos, que se utilizaba también mucho. Ese lo he visto en uno de estos museos, sí. Era específico para las mujeres. Lo que te hacían era como unas uñas de metal, pues te dejaban sin pecho, vamos. Te los arrancaban a lo bestia. Existía también el aplastapulgares, que eso era, se ponen los dedos dentro de aquellos tornos y al ir aplastando se te iba destrozando los... Sí, y aparte también eran utilizados como grilletes para los brujos. Eso, sí. ¿Sabes en qué película, por cierto? En la película de Warlock, el brujo, en la primera, se puede ver como cuando presan al brujo, que utilizan sal, en un látigo, el cazador de brujos, lo coge, y es curioso eso que dices, porque eso se ve reflejado en la película, como le atan de pies y manos con los pulgares, tanto de los dedos gordos del pie como de la mano. Le utilizan estos grilletes especiales, los aplastaderos. Ahí lo vemos bien representado. Sí. Eran muy refinados, la verdad. A la hora de torturar tenían verdaderas, entre comillas, y que no me entienda mal el oyente, verdaderas maravillas, y eran muy conocedores de la anatomía humana, porque hay varias torturas que una de las cosas que me ha chocado mucho es que la cabeza siempre estaba ligeramente más abajo de los pies. Eso se utilizaba para conseguir que el riego sanguíneo llegara en todo momento a la cabeza y que el reo no perdiera la conciencia mientras se le estaban practicando estas torturas, que es lo mejor que le podía pasar, que perdiera en un momento determinado el sentido, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, estaba la sierra. Se colgaba al reo boca abajo, se metía entre las piernas una sierra manejada por 2 personas y se le cortaba la mitad. Vivo, claro, la última parte era la cabeza, era la que llevaba toda la concentración de sangre y tardaba mucho tiempo en perder la conciencia. Y una de las torturas que yo he visto más crueles, para mí, sí, es muy sencilla de hacer. O sea, muy sencilla de hacer. Era una tortura muy sencilla, no precisaba de grandes aparatos. Se le acostaba en una tablilla de madera, se le levantaba un poco los pies para conseguir la conciencia de la persona, que no se desmayase, y en una especie como de atril que se ponía encima de ellos se ataba una cuerda.
se les hacía una pequeña incisión en el vientre y se ataba a una tripa. Y al ir moviendo la polea, la cuerda se iba enrollando, la tripa iba saliendo y el reo era consciente en todo momento de su propia evisceración. Entonces era muy cruel. Eran unos métodos de sonsacar muy crueles. Claro, imaginemos a estas pobres mujeres en aquellos tormentos, hubieran confesado lo que no hubieran hecho, vamos. Evidentemente, no por nada, ya sabían que iban a morir en la hoguera, o iban a morir decapitadas, o iban a morir ahorcadas. Eran los métodos más rápidos a los que se condenaban cuando una vez ellas pues decían que sí que eran brujas, ¿no? Pero eso era mucho más rápido de todo lo que les estaban haciendo. De hecho, una vez que conseguían la confesión de la persona, se las metían en una cárcel. Muchas de las que fueron quemadas en la hoguera no fueron quemadas en cuerpo presente porque de todas las lesiones que tenían, todas las heridas abiertas, la poca higiene que había en aquellas cárceles, la falta de comida, porque evidentemente son mujeres que iban a morir, ¿no? Aquel estado tan precario, llegaban a morir en la cárcel. Entonces ellas se hacían una efigie, esas mujeres pues se enterrarían, se quemarían en una pira, lo que fuera, se hacía una efigie y eso era lo que les representaba en la quema de las hogueras. Es decir, quedaban, completamente deshechas, tanto ellas como ellos. Ellos siempre se persiguió más a las mujeres en todo esto, ¿no? Siempre fuimos más peligrosas en ese sentido. La figura de la mujer siempre fue relacionada directamente ya con el diablo, ¿verdad? Efectivamente. Podríamos, si nos remontamos atrás en el... Y con la desobediencia por Eva, en fin. Es que la clave realmente está en eso. Realmente está ya no en que tú adores al diablo, porque supuestamente el diablo, esa figura es la antítesis de todo lo que conocemos como bueno, o de Dios, de la creencia que tenga cada uno. Que esa es otra cosa, que claro, el diablo puede ser malo para la creencia que tenga yo, pero a lo mejor no para el de esta señora. Pero lo que yo creo que subyace en todo es precisamente, la palabra clave es el conocimiento. Es decir, son personas, en este caso estamos hablando de mujeres, que en sus prácticas, fueran buenas o fueran malas, incluso me voy a ir a las buenas, lo que tenían era un conocimiento más amplio, que les venía de la tradición oral, de que sus madres lo habían enseñado, de precisamente haber estado contactadas con otras personas, con otras mujeres, y eso era algo que daba miedo. ¿Por qué? Porque estas personas, ya no me voy solamente a mujeres, ¿no? Pero estas personas tenían un conocimiento que les hacía ser independiente, no estaban aborregadas, por así decirlo, no se creían todo eso era una prueba de que no creían todo lo que les había establecido para que todo fuera bien a nivel social y a todos los niveles, bien claro para el poderoso, evidentemente. Y eran un peligro. ¿Por qué? Porque además podrían adoctrinar a otras personas. Y había reuniones, eso quería decir que estaban en contacto con otras personas, que se podía ampliar el conocimiento. Estamos hablando también del conocimiento, sobre todo especialmente de la naturaleza, de las leyes de la naturaleza, que al fin y al cabo son las leyes reales de la vida, las que tendrían que ser las leyes reales, y no la ley de la economía ni nada. Tienen que ser las leyes de la naturaleza, que es lo que es impepinable. Y ese conocimiento, pues claro, daba miedo, daba aprensión, porque peligraban intereses, claro. Peligraban intereses de gente que en ese momento tenía el poder total de todo, de a todos los niveles. ¿Sabes a qué clase de mujeres? Todas ellas fueron, por supuesto, como siempre, totalmente de acuerdo con Chema. Eran mujeres que sabían de plantas, que sabían hacer remedios, si te dolía la cabeza, si tu vaca tenía fiebre a la hora de parir, como las mujeres en un parto complicado eran parteras expertas, a lo mejor porque ellas habían tenido 10 hijos y porque habían ayudado a sus madres, que también habían sido parteras, sabían cómo intentar salvar la vida de la criatura y de la madre, bajarle la fiebre, hacer que le subiese la leche para alimentar a la criatura. Entonces, aquí antes era, lo que te pasa es designio de Dios. Entonces, si tú me estás diciendo que Dios lo está mandando una enfermedad y tú dices, no, perdona, yo con esto puedo aliviarlo, entonces, o bien es que te crees Dios, con lo cual vas a la hoguera, o es que te lo tuvo que decir el diablo, con lo cual también vas a la hoguera. Y una de las preguntas que se les hacían, por ejemplo, Ana María la Llovera, fueron bastante más magnánimos con ella precisamente por eso, porque otro de los grandísimos peligros que tenía la mujer era que era considerada bruja toda aquella mujer que supiese leer. Era muy peligroso una mujer que supiese leer.
Porque ahí la lectura abría todas las puertas, evidentemente. Y aparte en esa época pocos podían acceder a ese tipo de cultura. Leer y escribir era muy difícil encontrarlo en esas épocas, y aparte es la forma en la que pueden realizar sus grimorios, escribir sus hechizos y pasar ese conocimiento oculto a los sucesores y aprendices. Hay esoterismo, formaría también parte de esto, que no todo es esoterismo, pero sí esto es esoterismo, porque es un conocimiento oculto que pasa de poder en poder de unos pocos elegidos. No, que el control educacional es básico en eso. Es decir, si controlamos que determinada población no le vamos a enseñar ni a leer ni a escribir, que es lo básico, esa gente está perdida directamente en la vida. Le puedes poner lo que sea al lado, un libro en el que venga la solución de cualquier problema a su vida, y da igual, pues no sabe leer, lo puede tener al lado. Y luego, aparte, antes estábamos comentando, es que viene un poco a colación, ¿no?, el tema de las torturas, que claro, decíamos, ¿no?, debatíamos antes acerca de que no fue tanto la Inquisición como los inquisidores. Pero claro, precisamente la cuestión que tratábamos ahora de esa diferenciación de las torturas entre unas aplicadas sobre todo a las brujas, como así por una parte, y otras aplicadas a la gente en general, ¿no?, que eran ajusticiados, perdón por el término porque no es nada correcto, la verdad. Estamos hablando de que había una hoja de ruta. Es decir, había unas cuestiones preestablecidas con unas instrucciones, y de hecho, claro, había unos textos que venían, evidentemente, de eso, eran textos inquisitoriales, que luego se aplicaban de una manera u otra, pero el caso es que se sabía que determinadas torturas eran para las que eran acusadas de brujería. Efectivamente, mira, uno de los casos donde se ve ese tema de lo de los inquisidores, cómo la gente se erige ellos mismos como inquisidores o como brazo ejecutor, fue el caso precisamente que tú habías comentado antes de Juana García, que vivió en Villanueva, en Castropol, ¿no? Hubo una vecina, Josefa Rodríguez, que se puso enferma. Ninguno pudo darle. También hay que considerar que en aquella época los médicos en los pueblos no había ninguno. O sea, ser médico podría haber uno en la capital y vamos, dando gracias, porque era muy complicado estudiar en aquella época. Y bueno, era una cosa que no lo habían ni soñado tenerla. Entonces estas personas sí servían como los propios médicos en aldeas donde no había ningún otro medio. Entonces Josefa Rodríguez, esta señora, se puso enferma, fue junto con su marido a consultar a un médico muchos kilómetros más allá de donde ella tenía el domicilio. No le supo dar con qué era lo que tenía, porque de aquella la medicina aún era muy precaria. Fue a consultar con curas, con sacerdotes, ninguno supo darle ningún tipo de remedio, y cuando volvió a su casa le preguntó, su marido fue a consultar a Juana García, que decían que era la bruja del lugar. Juana García no supo darle tampoco con el remedio, no sabía qué era lo que tenía. Creo incluso recordar que ella misma no se denominaba como bruja, ya sabía 4 cocinas para curar, pero nada más. Era bastante corta en estos menesteres, y como su madre no mejoraba, 2 hijos de Josefa, Juan y José, fueron un día a su casa, la llevaron a rastras a casa de su madre, le metieron una paliza que la dejaron súper maltrecha, porque decían que había sido cosa de ella, que su madre empeorase, que había sido un mal de ojo. Bueno, al final la pobre mujer, entre gritos y espantos, pues consiguió convencerlos de que ella no tenía nada que ver, y entonces la cogieron y la llevaron a su casa, y al día siguiente falleció. Bueno, pues estos 2 bestias sí tuvieron represalia por parte de la Inquisición, porque a esta mujer ni se le había hecho ningún tipo de juicio, ni se le había nada. Entonces ellos sí fueron castigados. No le valió de nada a Juana. Pero es ahí a donde vamos, de darle un poco de poder, ¿no?, a la persona que, y vamos, te deshace de la sociedad. Es así de sencillo. No sé si queréis aportar algo que queda pendiente antes de terminar este debate, hablar algo más que queráis exponer. Pues me gustaría que citásemos bibliografía recomendada por el oyente, entre las cuales, pues personalmente les recomiendo
Las brujas y su mundo, de Caro Baroja. La brujería en Asturias, de Miguel y Arrieta Gallastegui, de Editorial Trea. Mitología de Asturias y Cantabria, de Sordos Otres. O La brujería en Asturias, de Alberto Álvarez Peña, de Editorial Picu Urrieyu. De Elviro Martínez, Supersticiones en Asturias, Brujería en Asturias. ¿Y qué más libros queréis recomendar vosotros? Que más o menos es bibliografía de este podcast. Yo me gustaría recomendar un libro excepcional, estupendo, que se llama Bruxas, Lobos e Inquisición, el proceso de Ana María García La Lobera, que es de Juan Luis Rodríguez Vigil Rubio. Es magnífico este libro. No solamente habla del proceso inquisitorial de Ana García, sino que además cuenta un poco por qué se hizo, el contexto histórico, etcétera, etcétera, ¿no? Historia, leyendas y brujas de Asturias, de Miguel Arrieta y Gonzalo Gil, maravilloso libro también. El río Soterraño, de un autor, Vicente García Oliva, la tradición narrativa asturiana de Güell, maravilloso este libro, vamos, para mí un tesoro. Y desde luego 50 lugares mágicos de Asturias, de David Madrazo, Editorial Cidonia. Bueno, no porque sea yo, sino porque también aquí podemos encontrar casos de brujería, Peñamillera Alta y Baja, lugares de aquelares también del Monte Cubera. Exacto. Donde encontramos las capillas de ánimas. Pero eso ya se lo dejamos para el lector. Sí, no estoy haciendo spoiler, simplemente estoy diciendo que hay ahí testimonios sobre brujas, la diferencia entre la guasa, la vampira, la bruja normal, la bruja mala también, y un poco sobre los aquelares asturianos, que también, el oyente que le interese el tema, pues también puede ir a visitar algunos de los lugares donde se supone que también hubo estos rituales. Hay cuevas, como en Peñamellera, la cueva de la bruja, ¿no? ¿Y tú, Chema, qué nos recomiendas? A mí me encanta un libro que ya tiene muchos años, que es de Félix Llaugué, que es Los horripilantes secretos del aquelarre. Un libro al que le tengo mucho cariño, ya lo cité en el anterior programa de radio. Luego tenemos otro trabajo también, que es una síntesis que está bastante bien. Está enfocada, bueno, a todas las cuestiones del ocultismo a través de la historia, en casos concretos, que es Magos y Reyes, el ocultismo y lo sobrenatural en las monarquías, que es un trabajo de Marrey Bueno. Está muy bien, desde luego, sobre todo porque es una síntesis muy digerible y muy fácil, muy sencilla. Y luego también un libro de David Madrazo, que es 50 lugares mágicos en Asturias, que nos ha citado en ningún momento. Así que aquí lo... Yo a mí me gustaría también invitar al lector a que viera una película que a mí personalmente me gusta muchísimo. Sí. Y además sí que tiene un poco como ese misterio del aquelarre, pero en una casa. Sí. Que es precisamente La semilla del diablo, de Roman Polanski. Por favor. Y todo lo que ello conlleva esa película, Es, bueno, eso por supuestísimo. Eso por supuestísimo. Sobre todo en el sitio en el que se hizo. Efectivamente. Eso ya lo dejaste en el edificio Dakota, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Una maravilla de película, la verdad, una obra maestra. La semilla del diablo, de Mia Farrow, maravilloso. Y todo lo que después a ese hombre le pasó, alrededor de su figura. Sí. Maravillosa película, me encantó. Pues nada, amigos, terminamos el debate por hoy y vamos a ir a la sección Universo Diverso, donde vamos a escuchar la entrevista que vamos a hacer al gran periodista Manuel de Cimadevilla por su nueva obra literaria. Un fuerte saludo, amigos miteros, y hasta ahora. Adéntrate con nosotros en un mundo lleno de fuerza, de espacio, de tiempo, de luz y de vida. Actualidad en todos los ámbitos y lados. Entrevistas. No te lo pierdas. Todo esto y mucho más en Noche de Mitos, en Universo, con David Madrazo. En este programa, en este Universo Diverso, nos trasladamos a entrevistar al gran periodista Manuel Fernández González, más conocido como Manuel de Cimadevilla, con un gran número de libros a su espalda. Hoy vamos a conocer la obra Las mejores casas para comer en Asturias,
y las claves para no perderse en el paraíso natural. Aunque pueda parecer solamente una guía de gastronomía, no lo es. Realmente es un recorrido histórico por los lugares sagrados que merece la pena conocer. Manuel de Cimadevilla, cantautor, periodista y escritor, es un gran veterano que tiene mucho que enseñarnos. Escuchémosle a continuación en esta gran entrevista que nos ha concedido para Noche de Mitos. Muchas gracias, Manuel. Pues tenemos con nosotros a Manuel de Cimadevilla, autor por su nuevo libro, Las mejores casas para comer en Asturias. Pero es, como adelantábamos antes al oyente, una obra oculta, por así decirlo, porque no solamente nos encontramos con lugares muy recomendables para comer, sino que en cada capítulo viajamos por Asturias, viajamos de forma histórica y también de mitos, de una forma, de una pluma muy alegre y muy resumida, pero que nos carga de enseñanza. La verdad, muy amena, me está gustando mucho. Y muchas gracias, Manuel, por concedernos la entrevista, que además sé que estás desbordado últimamente por los medios, por esta nueva obra. Nada, eso es lo que se llama, lo dicen los ingleses, un roadshow, que es que hay que estar en la carretera siempre pendiente de todas aquellas personas que les interesa tu obra. Y por supuesto, claro que te agradezco, David, que para mí eres una referencia. Aquí yo tengo delante de mí tu maravilloso libro, 50 lugares mágicos de Asturias, y lo que trato siempre es de divertir, trato de contar unas historias heterodoxas que no van de acuerdo con lo que los historiadores al uso nos cuentan desde los libros, que a veces son refritos. En periodismo decimos refritos es aquel que se copia a sí mismo, porque sin ir más lejos y empezando por Oviedo, las recientes excavaciones arqueológicas realizadas en el Museo de Bellas Artes de Asturias demuestran que, en contra de lo que la Universidad de Oviedo y sus rigurosos historiadores decían, que Oviedo había sido fundada por los monjes Máximo y Fromestano, pues no, la realidad es que la ciudad de Oviedo, que era una villa romana, se fundó 2 siglos antes, y que la fuente de la Rúa, que está ahora integrada y a la vista en el Museo de Bellas Artes de Asturias, que hoy ha abierto sus puertas al público, tiene su conexión con otra fuente donde se hacían ritos ocultos, que es la fuente de Foncalada. Ajá. Pero claro, ya estamos hablando de que sí, la fuente de la Foncalada estaba considerada como un monumento del prerrománico. No, estamos en otra etapa anterior. A ver, dividimos. Oye, te agradezco mucho tus palabras hacia mí, Manuel, pero es que es a la viceversa, porque un periodista y historiador con la carrera que llevas, que me diga eso, la verdad que es muy emotivo, pero realmente la referencia eres tú para mí. Bueno, yo he leído, David Madrazo, yo he leído tu libro con gran atención. Gracias. Me alegra, yo tengo delante de mí la segunda edición, no sé por cuál vas, pero lo que sí es que te felicito, porque hay que abrir caminos nuevos a la historia de Asturias, y que sean caminos que nos planteen intelectualmente preguntas sobre de dónde venimos, para poder saber hacia dónde vamos. Muchas gracias. Y la verdad es que es complicado, ¿no? Porque siempre unos autores beben de otros, pero la diferencia hay que marcarla e intentar soltar tu propia teoría, pero siempre haciendo referencia pues a los escritos que ya hay y compararlos, ¿no? En tu libro, que puede utilizarse perfectamente no solamente como guía gastronómica, sino como guía cultural para viajar, divides Asturias además de una forma muy original, lo divides en 8 zonas. Y me gustaría que, por ejemplo, antes estábamos hablando bajo micrófono sobre la segunda, ¿no? Gijón, que ya lo englobas con la Laboral, con Candás y con la comarca de la Sidra también. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Laramo, el Monsacro y los Valles Mineros, todo zonas muy sagradas. ¿Cómo nace, para empezar,
el proyecto de la Guía de Cimadevilla 2015, que edita, por cierto, el Cantadero del Urogallo. ¿Cómo nace este proyecto, Manuel? Sí, vamos a ver. Yo no soy nuevo en esto. Yo, en el año 1984, el presidente del Principado, Pedro de Silva, me encargó la primera guía del ocio de Asturias, donde con un grupo de expertos hicimos una publicación que fue pionera en aquel momento. Hablo del año 84. 25 años después, tras retornar yo de mi residencia en Madrid a Oviedo, donde resido actualmente, pues se me planteó por parte de algunos amigos aquí en este pequeño restaurante que tiene mi esposa en Oviedo, que se llama La Venera, que lleva precisamente el nombre de La Venera, porque La Venera es la Vieira en castellano, porque Alfonso II el Casto lo que hizo fue cristianizar un camino que ya existía a través de los siglos, y siguiendo la Vía Láctea hacia el fin de la Tierra, hacia el Finisterre, hacia el non plus ultra. Pero claro, es que la Iglesia Católica montó en Compostela, en los Campos de Estrellas, un mito en favor de Santiago. Santiago nunca pisó España. Lo ha dicho Ramón Menéndez Pidal y lo ha dicho muchísima gente, mucha gente con mucho rigor histórico. Pero la Iglesia Católica, como todas las iglesias, siempre tienen que crear sus mitos. Bueno, de ahí que pusiésemos aquí el nombre de La Venera. Y obviamente podemos empezar por Gijón, podemos empezar por Oviedo, pero en Oviedo, ya lo decía antes, los orígenes son diferentes a los que nos marca la Universidad de Oviedo. Yo soy un enamorado apasionado del Monsacro, del Monsacro, donde todavía no me explico cómo a 1060 metros de altura se hizo una capilla octogonal con las mismas dimensiones de la primera iglesia de Jerusalén. No, es que no lo puedo comprender. Pero si luego decimos quién la hizo, un tal Rodoricus, que era el amante de Ontodo de Petri, la que fundó el monasterio Santa María de la Vega, y que dicen que ella y Rodorico son los padres de lo que fue posteriormente la reina Urraca. Pues claro, te entra, porque la reina Urraca, el primer documento que firma como reina es la cesión de esos territorios a Rodorico, que estuvo presente en la apertura del Arca Santa, como estuvo presente Rodrigo Díaz de Vivar. También cuento aquí una curiosa historia de que la esposa del Cid, de Rodrigo Díaz de Vivar, era de un pueblo cercano a Campocaso. Entonces, el Monsacro para mí es un misterio. Incluso tenemos un historiador levantino, Javier Martínez Pina, que mantiene en un libro de reciente publicación que el Camín de la Mesa se llama porque por allí llegó hasta el Monsacro la mesa del rey Salomón. La verdad es que nunca se han hehecho excavaciones arqueológicas al respecto, pero a mí sí me abre interrogantes, porque no entiendo realmente por qué se construye en 1060 metros de altura, que ahora para subir hay que echar los que no somos deportistas, las hieles para subir hasta allí, ¿no? Sí. Mira, tengo aquí a Yolanda conmigo que desarrolló una ciática por su temor a las alturas cuando subimos la última vez el Monsacro, porque ella tiene miedo, y subimos por el camino el que recomiendan, porque es más histórico, donde está la piedra esta del sillón de Santo Toribio, pero que es el más peligroso, que es hay que indicar al oyente que hay otro camino que es más accesible, más fácil. Este es más difícil y más peligroso, más escarpado, y donde se despeñan animales, y donde hace poco falleció, por cierto, un cura también, el cura de la zona, que por desgracia también cayó por ese camino. O sea que no es moco de pavo, ¿verdad, Manuel? Claro, y
subir las piedras y construir aquello hasta ahí arriba, la verdad, en una época en que no había grúas ni camiones y tal, pues es para pensar. ¿Y por qué lo hacen ahí precisamente? Pues porque es un sitio absolutamente mítico, absolutamente maravilloso. Manuel, respecto a tu libro, ¿cómo sería la forma en que recomiendas usarlo? Bien, como decía, la primera guía la hice en 1984, la segunda ya con este mismo título, Las mejores casas para comer en Asturias y las claves para no perderse en el paraíso natural, la hice 25 años después y ahora la he vuelto a reeditar a los 30 años de aquel maravilloso eslogan que creó el gobierno de Pedro de Silva de Asturias Paraíso Natural. Bien, entonces esto es una guía para que la gente encuentre, en mi opinión y la de mi equipo, las 100 mejores casas de comidas que donde se puede uno satisfacer de uno de los grandes placeres que nos da la existencia, que es una buena gastronomía. Bien, entonces lo que quiero dejar siempre claro es que esto es una guía subjetiva. Estos 100 restaurantes son, en nuestra opinión, los mejores. Quizás no están todos los que son, pero sí son todos los que están. Correcto. Y nadie ha pagado un euro por aparecer en la guía. Nosotros hemos pagado todas las comidas siempre. Nunca nos hemos identificado para no tener ningún trato de favor y para ser eso que se llama el turista accidental, la persona que pasa por allí y le dan de comer porque no lo conocen. Y paralelamente está lo que sí a mí me parece interesante, es que cuando alguien va a algún lugar, sepa que en su entorno, al margen de lo que dicen las típicas guías oficiales del Principado de Asturias, que suelen ser muy aburridas en sus textos, tengo que decirlo, y que además no están ni actualizadas, bueno, pues que se encuentren con una Asturias diferente, con una Asturias de leyenda, con una Asturias de sus orígenes, que les haga ver el pasado de una manera diferente. Y luego, después de las caminatas, de ver estos sitios que nos expones en cada capítulo, también donde ir a comer y descansar de forma correcta e inolvidable. Claro, es decir, va todo unido. Sí. Antes o después se puede caminar y luego reponer fuerzas o viceversa, ¿no? Y con respecto a Gijón, yo soy de la Abadía de Cenero. Yo he tenido la suerte de ser bautizado y hasta de ser monaguillo por don Manuel Valdés Gutiérrez, que fue el párroco de la Abadía de Cenero, que en 1917 descubrió Santa María de Beranes. Sí. Hay un libro escrito que yo he tenido la fortuna de poder volver a reeditar en una antología con nuestra editorial familiar, El Cantadero del Urogallo, en la cual Manuel Valdés, que la descubre muchos años después, cuando con ya más medios técnicos, los arqueólogos, los expertos, dicen que ahí está el origen del prerrománico asturiano, que realmente nadie sabe de dónde proceden los conocimientos de Tioda. Es decir, son unos conocimientos de una arquitectura absolutamente desconocida, yo diría que iniciática. Uh-huh. Y bien, Manuel Valdés Gutiérrez, que era una persona que recorrió las calzadas romanas porque era una persona muy inquieta, pues también se interesó por el origen de su apellido Valdés. Y cuando habla de Valdés, él escribe que los Valdés proceden del mar Báltico, de los Valdes, que eran los pescadores que llegaron a Cudillero, entre otras zonas, a pescar, y por eso se ha recuperado el nombre de antes, que se llamaba Cudillero, y ahora se llama el concejo de Valdés. Pero los Valdés han tenido una importancia fundamental en la historia y en la cultura de nuestra tierra.
y hasta en algunas zonas de Fuentes del Narcea, algunos pueblos por Tineo y por Navelgas, se juega a un tipo de bolos que es un tipo de bolos vikingo, como el pisueto. El pisueto le tiene W que no tiene el bable. Es decir, hay cosas que nos tienen que hacer pensar sobre nuestros orígenes, y todo lo que sea provocar preguntas en las mentes de las personas es fundamental para estimular respuestas sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pues me gustaría, ya para ir finalizando, porque nos come el tiempo, Manuel, que nos describieras alguno de otro. Nos has descrito unos cuantos, pero por ejemplo, en el primero, que empezamos por Oviedo, y haces un recorrido de El Prerrománico, en su título, La Cámara Santa y el río Nora, antes de encontrarnos pues con los restaurantes que nos recomiendas, ¿no? Casa Fermín, Casa Conrado. Bueno, bien, eso sí, son los mejores, pero eso al final, pero nos damos un recorrido. Los restaurantes son la base, porque es una guía gastronómica, sí, pero también hay que dar esas claves para no perderse por el paraíso natural, para que la gente sepa dónde está. Sí. Y que no vamos a dar un viaje por el primer capítulo, Oviedo. ¿Qué podemos decir al oyente que encuentra? La Cámara Santa, ¿no? Uh-huh. Yo lo que mantengo, y no nos damos cuenta los asturianos, es que Asturias tiene 4 cosas que no tiene nadie, y que ahí se pueden centrar muchos de los lugares mágicos de Asturias que tú describes. Es decir, el primero es el prerrománico, que está absolutamente olvidado y que no se sabe nada realmente de sus orígenes. El segundo es el santuario de Covadonga, que se puede discutir desde el punto de vista de la religiosidad católica o no católica, si lo importante que es, pero ahí está el santuario de Covadonga, con su basílica y con aquel maravilloso hombre, el alemán decorado, que se curaba las gripes tirándose desnudo por las nieves. Es decir, hay personajes absolutamente heterodoxos y maravillosos. El tercer punto es, como bien dices, es la Cámara Santa, cuyas reliquias, cuando se abrió la primera vez el Arca Santa, fueron deslumbrados y quedaron ciegos todos. Yo digo en el libro, ¿acaso era radioactividad? Cuarto punto, muchas de esas reliquias han desaparecido, nadie sabe dónde están, pero ahí nos encontramos con otro curioso personaje, que es Toribio, el que históricamente dice la leyenda que estaba en el Monsacro y que posteriormente se convierte en Pravia, cuando el rey Silo traslada la capital de Oviedo a Pravia por amor, para estar con la nieta del rey Pelayo, Adosinda, y cuando enviuda, su confesor se llama Toribio, y Toribio de Liébana sabemos que fue el que trajo algunas de las reliquias al Monsacro, algunas, no todas. Y qué casualidad que en Santo Toribio de Liébana, en el monasterio o santuario de Liébana, en la provincia de Cantabria, esté el trozo mayor de la cruz de Jesucristo. Es decir, hay cosas que se van uniendo y que son maravillosas. Y no quiero dejar esta maravillosa ocasión que me dais para explicarme, sin hablar de la cuarta maravilla que tenemos, que es la universidad laboral, que es la síntesis de la arquitectura, y a la que tú también te refieres como uno de los lugares mágicos de Asturias, porque no todos los de Gijón, y ya no digo todos los de Asturias, saben que en Gijón hay 2 cimadevillas, la cimadevilla pesquera y la cimadevilla
que está donde se ha construido la laboral sobre una loma de piedra natural, por lo que no fue preciso que Luis Moya y su equipo de aparejadores y arquitectos pusiesen cimentación. Solamente hay cimentación en la torre, que es una síntesis de la Giralda y del Faro de Alejandría, y que su patio central tiene las mismas medidas exactas que la plaza de San Marcos de Venecia, que su frontal, donde está el Gran Teatro, está hecho de acuerdo con Palas de Mileto, los dibujos de Palas de Mileto, y que como el Partenón también está de espaldas a la ciudad. Pero lamentablemente la ciudad siempre también ha estado de espaldas a la laboral, y cuando se han acordado de ella ha sido para tapar magníficos frescos del artista Enrique Segura, o para quitar el yugo y las flechas diciendo que eran símbolos franquistas. Dios mío, el yugo y las flechas son muy anteriores al régimen de Franco, son el yugo y las flechas de la reina Isabel y el rey Fernando, y quien no sepa eso es que no sabe de historia, y quien no sabe de historia nada puede hacer. Y a mí me da mucha vergüenza de la incultura y de la mediocridad que nos gobierna. Pues muchas gracias, Manuel, y quisiera preguntarte, para los oyentes, ¿cómo pueden hacerse con un ejemplar de tu libro? Bueno, pues evidentemente los tengo en las principales librerías. También se puede comprar online. Estamos trabajando también en esa fórmula, y bueno, es decir, a través de cualquier correo electrónico, pues con El Cantadero del Urogallo, que es la editorial, elcantaderodelurogallo@gmail.com, yo se lo mando sin gastos de envío, al mismo precio que en las librerías, a cualquier parte de España o del mundo. Bueno, muchas gracias, Manuel, y te invito a los micrófonos de Noche de Mitos cuando quieras, no solamente en esta ocasión por tu libro. Aprovechamos para dar la introducción y que te conozcan los oyentes de viva voz, pero te invitamos en próximos podcasts, si te parece bien. Pues muchas gracias, a vuestra disposición quedo. Noticias del mundo del misterio, ciencia e historia. Lo último de lo último en actualidad misteriosa, en Noche de Mitos. Bienvenidos a Actualidad Misteriosa. Vamos a dar un rápido recorrido sobre las noticias más relevantes, más recientes dentro del misterio, la ciencia y la arqueología misteriosa. En esta ocasión le recomendamos el número 314, Más allá de la ciencia, revista Más allá de la ciencia de MC Ediciones, donde nos encontramos primeramente un artículo de Rafael Grande, donde nos habla de dos monjes momificados que han aparecido respectivamente en Mongolia y los Países Bajos. La primera posee unos 200 años de antigüedad y la segunda momia de los Países Bajos, unos 1100 años de antigüedad. Inusuales, ¿por qué? La primera ha aparecido en una parcela de la capital de Mongolia, Bator, cubierta con pieles de cordero. Había sido robada con el fin de venderla en el mercado negro. Han conseguido las autoridades capturar al ladrón y aparece esta momia en posición de loto, con las piernas cruzadas, completamente conservada perfectamente, en una especie de trance que algunos budistas llaman Tukdan, y digo especie de trance porque hay muchos que piensan que no es un muerto, sino que es un monje que ha alcanzado la cúspide de ese trance. Un trance al que llaman Tukdan. No hay, respecto a su identidad, algo claro. Ya le han atribuido algunas posibilidades, como que fuese un profesor, un lama, llamado Datsi Dorzo Itigilov, o un monje mongol llamado Geser Lama.
En cualquier caso, la investigación sigue abierta. La otra momia, que es la más antigua, 1100 años de antigüedad, ha aparecido dentro de una estatua de un Buda y ha sido hallada por los científicos de Mander Medisch Centrum of Amersfoort, en los Países Bajos. Al realizar una tomografía ha aparecido otra momia también en esta curiosa posición. Aquí la identidad sí es conocida y parece pertenecer al maestro budista Liu Kuan, que vivió entre los siglos XI y XII. Esta reliquia será exhibida muy pronto en el Museo de Historia Natural de Hungría. Una curiosa grabación, podemos verla en YouTube, en Internet, se puede apreciar una sombra fantasmal. Ha sido captada en Australia por los dueños de una vivienda en Toowoomba, en Queensland. Al parecer, la familia propietaria llevaba un tiempo encontrándose con fenómenos extraños y siendo testigos de esta aparición, una nebulosa blanca que aparece flotando en el vídeo y que está siendo analizada, puesto que el vídeo ha sido puesto al público para ofrecer a todos los investigadores que sea analizada. Yo les recomiendo que metan en el buscador de YouTube Watch Spooky Moment Ghost Faces at Midnight. Entonces ya les saldrá la aparición, que desde luego les recomiendo que lo vean en YouTube. José Gregorio González nos habla en uno de los artículos de este número de Más allá de la ciencia sobre una mujer llamada Beverly Gilmour que sufre 3 ECM, encuentros cercanos a la muerte, al mes, y le ocurre de forma natural desde el año 1987. Y pues imagínense, desde 1987 hasta ahora cuentan que por el cálculo ha sufrido 1 millar de encuentros cercanos a la muerte. Para muchos sería vivida esta experiencia una vez, como mucho en su vida, ¿no? Sin embargo, esta mujer pues lo vive. Dice que sus experiencias suelen ser muy interesantes y reconfortantes, pero sin embargo, en el despertar, le causa trauma y fuertes dolores, debilidad y mucho malestar. Estas experiencias fuera del cuerpo pues le producen dolor, rigidez en los miembros y una sensación de hipertermia en su cabeza que desde luego le merma su salud y le ha creado una gran discapacidad. Esta mujer nunca ha sido objeto de una investigación, que es lo más curioso, pero por un motivo justificado, y es que se medica para poder sobrellevar esos dolores físicos y también utiliza pastillas para dormir y reguladores cardíacos. Por lo tanto, estas experiencias fuera del cuerpo no son recomendadas para las investigaciones. ¿Por qué? Pues porque al usar medicación la versión de las alucinaciones está más abierta, ¿no? que otra cosa. Lo que ocurre que no crea desconfianza lo que realmente pueda vivir, ¿no? Esas experiencias en las que durante horas su cuerpo sale y se ve flotando y tiene unas experiencias increíbles que cuenta esta mujer, Beverly Gilmour. Después, en la sección Planetario, Rafael Grande también nos habla que en la ciudad rusa de Belovo han desenterrado un extraño objeto que podemos ver la fotografía en su artículo y que realmente parece un ovni, un clásico platillo volante que está compuesto de argilita. Eso ya se sabe porque se ha analizado. Tiene 1,2 metros de diámetro y pesa sobre unos 200 kilos. Fue descubierto en el mismo lugar donde habían hallado también unos colmillos de mamut, pero a mucha más profundidad que estos. Últimos avistamientos ovnis han dado en Australia, Rusia, Chile y Perú, donde me gustaría destacar el del 25 de febrero en Chile, que se trata de una luz estática de color anaranjado que se ubicó justo encima de un gran hotel y que pudo ser fotografiada. Se ha descartado que sea un avión comercial, aparte del color de la luz, pues que estuvo bastante tiempo estático emitiendo esa luz anaranjada. Y me gusta destacarlo
porque me recuerda a la oleada que hubo aquí en Asturias, en Gijón, en torno a los años 2008 y 2009, donde se han visto estas luces anaranjadas. David Zurdo, también dentro de las noticias de arqueología misteriosa, nos habla que junto a unos hallazgos donde debajo de un aparcamiento se ha encontrado, cerca de la tumba del rey Ricardo III, la ciudad británica de Leicester, el esqueleto de una mujer dentro de 2 sarcófagos, el segundo hecho de plomo. La datación del carbono 14 habla de que pertenece como mucho, muy tarde, al año 1400, y lo extraño de todo esto es que ha aparecido donde se levantaba antiguamente un antiguo monasterio medieval de la Orden Franciscana, que fue creado en 1250 y fue demolido en 1538, pero que predominaban hombres, allí no había mujeres. De hecho, cuando apareció el esqueleto se debatía entre las identidades de figuras destacables de la Orden Franciscana en Inglaterra, por ejemplo Peter Swinfield, que murió en 1272, o William of Nottingham, que había muerto en 1330. Sin embargo, la sorpresa al ver que era una mujer, les arrojaron al suelo pues todas esas hipótesis. No saben nada de momento sobre las mujeres en torno a la relación con este convento exclusivo de hombres, ¿no? Sin embargo, entre las 10 tumbas que han exhumado hasta el momento, debajo de este aparcamiento, 3 son de mujeres. Lo que no cabe ninguna duda es que se trata de alguien importante, puesto que han podido analizar dentro de este ataúd de plomo, pues han podido analizar qué clase de alimentos ingería, han visto que tenía una dieta variada, muy rica en proteínas, mucho pescado y carne, pescado. En estos tiempos era muy poco accesible normalmente, ¿no?, a la gente. Entonces se sabe que podía ser adinerada y que era de alto standing, por así decirlo. Es una de las noticias, junto a la búsqueda de la tumba de Cleopatra VII por parte de la arqueóloga dominicana Kathleen Martínez, que han encontrado en un yacimiento arqueológico donde están trabajando desde hace casi 6 años en búsqueda de esta tumba, de esta gran mujer que está cercano a la ciudad de Alejandría, en Taposiris Magna. Han encontrado una estela de piedra que recuerda mucho a la famosa Rosetta, porque es de época tolemaica, pero está fechada en el año 7 del reinado Ptolomeo V, y la estela contiene escritura jeroglífica, demótica y griega a la vez, ¿no? Entonces, lo que sí se sabe que demuestra un culto a Isis muy importante en Taposiris Magna, y este dato es aparte muy importante para la arqueóloga, porque les ponen la pista de que Cleopatra fue enterrada en un templo dedicado a Isis y que puede estar allí muy cerca. ¿Te has quedado con ganas de más? Entonces síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, iVoox y iTunes. Y si quieres saber más sobre nosotros, entra en nochedemitos.blogspot.com. Te sentirás cerca.